Bendiciones, Dios te bendiga. Le damos nuevamente el honor a nuestro Padre Celestial porque hoy nos une por esta pantalla para que nosotros podamos compartir el mensaje y para que el día de hoy tú recibas una palabra fresca, direccionada del corazón de Dios para tu vida. Y ante todo que sea el Espíritu Santo una vez más ayudándome para transmitirla con toda la sabiduría y la inteligencia y el conocimiento que Él ha puesto en mi corazón y en mi mente para transmitir esta palabra, que es un compromiso. Para mí es un compromiso impartir la palabra de Dios, porque eso es algo que Él ha puesto en mi corazón para yo transmitirla, para que las personas puedan entender el Evangelio, la palabra, lo que Él quiere. Amén. Yo quiero el día de hoy comenzar con el tema y el siguiente: ¿cuántas personas no están conociendo su visitación? Y yo quiero el día de hoy resaltar que cuántas personas no están conociendo la visitación de Dios en su vida. Cuántas personas están eh, recibiendo una visita de Jesús en su casa, en su vida, en cualquier lugar de trabajo, en cualquier lugar que Dios se le representa y que se le manifiesta, y aún así, recibiendo la visita de Jesús, no la están entendiendo y no están valorándola ni reconociendo que es Jesús, y no le están dando el honor, la gloria, no le están dando la exhibición, la comprensión de que en ese momento tienen que aceptarlo y tienen que valorarlo y respetarlo en sus vidas. Y es doloroso porque esto es bíblico. Cuántas veces Jesús realmente iba a lugares y en lugar los fariseos y los escribas de aceptar que era el Mesías, ellos seguían en ese momento buscando la caída y buscando de darle o hacerle la guerra al mismo Dios hecho carne. Ellos buscaban siempre un defecto, buscaban cosas que Jesús no tenía. Ellos siempre estaban haciendo las cosas incorrectas porque no entendían quién era el que les predicaba, el que les impartía la verdad, el que venía en ese momento a darle una palabra. Vemos aquí en la historia que los fariseos y los escribas siempre estaban detrás de Jesús, pero no para aceptarlo, no para darle la gloria, no para darle en ese momento ¿cómo es? El reconocimiento, para darle reconocimiento como tenían que hacerlo, sino siempre para buscar cizaña, para buscarle un defecto que no tenía, para buscar la caída, para tentarlo siempre. Cuando tú ves eso en la Biblia, definitivamente ellos no entendieron la visitación del Mesías. Ellos siempre dudaban, siempre claudicaban, siempre estaban murmurando de la visitación de Cristo. Y yo quiero el día de hoy tratar con esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón, es tratar de traerle a un pueblo sensibilidad ante la presencia del Espíritu Santo. Porque si tú no tienes sensibilidad y respeto ante la presencia del Espíritu Santo, puede estar visitando tu casa, puede estar visitando tu vida, puede estar Dios buscándote de mil y un manera por cualquier lugar, y tú realmente no lo vas a valorar, no lo vas a reconocer, no lo vas a honrar y no te va a importar. Y eso es peligroso, porque yo he aprendido que cuando Dios no nos mira y nos da la espalda, definitivamente nuestra vida es un desastre. Y yo quiero que el día de hoy leamos Lucas capítulo 19, verso 28, cuando el pueblo realmente no entendió la visitación del Mesías, de Jesús, en la entrada triunfal de Jerusalén. Y qué dolor, y aquí vamos a aprender cómo realmente Jesús muestra cómo él se sintió, pero también vamos en ese momento aprender bíblicamente que ellos no entendían, aún teniendo el Mesías cerca. Hay muchas personas recibiendo al Mesías en su casa, al Mesías en su corazón, al Mesías en cualquier área de su vida, en cualquier lugar, pero no lo están honrando, no lo están reconociendo y no lo están respetando. Y eso es un peligro. Dice la palabra de Dios así: Jesús entra en Jerusalén. Jesús terminó de hablar y siguió su camino hacia Jerusalén. Cuando llegó cerca de los pueblos de Betfagé y Betania, se detuvo
junto al monte de los olivos, y allí les dijo a los dos de sus discípulos: vayan al pueblo que está allá. Tan pronto entren, van a encontrar un burro atado. Nadie ha montado este burro. Desátenlo y tráigalo. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, respondan: el Señor lo necesita. Los dos discípulos fueron al pueblo, encontraron al burro tal como Jesús lo había dicho. Cuando estaban desatándolo, los dueños preguntaron: ¿por qué desatan al burro? Ellos le contestaron: el Señor lo necesita. Luego se llevaron el burro y pusieron su manto sobre él y ayudaron a Jesús para que se montara. Jesús se dirigió a Jerusalén y muchas personas empezaron a extender su mano en el camino por donde iba a pasar. Cuando llegaron acerca del monte de los olivos, empezaron a bajar a Jerusalén. Todos los seguidores de Jesús se alegraron mucho. Todos gritaban, alababan a Dios por milagros y que Jesús había hecho y que ellos habían visto, y decían: bendito el Rey que viene desde el nombre de Dios, que haya paz en los cielos. Que todos reconozcan el poder de Dios. Entre la gente había también fariseos, y le dijeron a Jesús: Maestro, reprendes a tus discípulos. Y Jesús le contestó: les aseguro que si ellos se callan, las piedras gritarán. Cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén, vio la ciudad y lloró y dijo: habitantes de Jerusalén, cómo me gustaría que hoy ustedes pudieran entender lo que significa vivir en paz. Pero ustedes son incapaces de comprenderlo. Llegará el momento en que sus enemigos vendrán y harán rapaz alrededor de la ciudad para atacarlas por todos lados, y la destruirá por completo, y no dejarán en pie una sola pared. Todos ustedes morirán y sufrirán todos, porque no quisieron reconocer, porque Dios me envió a salvarlo. Cuando tú lees esto, hay una traducción donde dice, si no me equivoco, la Reina Valera, porque no entendieron la visitación. Y cuando tú ves que ellos no entendieron la visitación de la entrada o del que estaba entrando, inmediatamente me llamó la atención ahorita cuando los fariseos le decían que callara a sus discípulos, porque ellos estaban alabando al Rey y estaban recibiendo al Rey y estaban diciendo la verdad. Cuando ellos realmente exhibían, honraban, valoraban, respetaban al Rey, los fariseos en ese momento se ofendían por la verdad, aún sabiendo supuestamente las escrituras. Por eso es que nosotros nos tenemos que cuidar de la religiosidad, porque ellos a la final no sabían lo que tenían que saber, y era que el Mesías ya había llegado, que el Rey de Reyes ya estaba caminando entre ellos, que el que hablaba Isaías ya estaba entre ellos, y ellos todavía no estaban entendiendo que tenían al mismísimo Dios hecho carne, que la palabra se había hecho carne para que ellos lo recibieran. Y ahí nos damos cuenta que ellos no sabían quién era el que los estaba visitando. El peligro más grande de un cristiano es no entender su visitación cuando Dios lo está visitando. Y es importante de qué manera o de qué forma Dios se te está revelando o te está visitando. Una de las cosas que me llama la atención es que Jesús resalta en esta palabra: habitantes de Jerusalén, cómo me gustaría que hoy ustedes pudieran entender lo que significa paz. Ellos teniendo a Jesús ahí, ellos pudiendo valorar y en ese momento reconocer en ese instante que Jesús estaba, ellos iban a experimentar lo que era la verdadera paz. Ellos iban a experimentar lo que era vivir con la paz.
Y eso es lo que yo quiero el día de hoy, resaltarles a muchos. Cuando hay una visitación, cuando Él se te está revelando, cuando Él se te está manifestando, cuando Él está entrando a ese lugar de tu vida, de tu corazón, en tu casa, lo que va a abundar primero va a ser la unión, la paz, la tranquilidad. Pero muchos desechan la paz porque realmente no están entendiendo el que los está visitando. Dice la palabra de Dios, donde Él dice, llegarán sus enemigos y vendrán como rapaz a tener poder, potestad sobre ustedes. Por cuanto no, por cuanto no entendieron la visitación. Eso lo dice la Reina Valera. Esta lo dice aquí. Sufrirán todo esto porque no quisieron reconocer que Dios me envió a salvarlo. Otros vemos aquí que a lo mejor no les daba la gana de reconocer que Él era el Hijo de Dios. Me imagino que los fariseos a lo mejor en ese momento sabían que era el Mesías, pero no les daba la gana, sus corazones lo endurecieron, no quisieron aceptarlo. Y así hay muchas personas poniendo el corazón duro ante la voz de Dios, ante la profecía, ante la palabra, ante la exhortación, ante lo que Dios le está diciendo, por cuanto no les da la ganísima gana aceptar lo que Dios les está diciendo y cómo Dios se les está mostrando. Y ese es el grave peligro de cualquier persona que Dios los está visitando y que Dios se les está manifestando y les está dando una visitación. Cuando yo leía esto, definitivamente, yo decía, Dios mío, ¿cuántas personas no están entendiendo la manera que tú te les estás revelando? Y por cuanto no están honrando esa visitación, después de esa visitación en su vida, lo que le viene son consecuencias muy grandes. Porque yo hice una predicación en estos días que donde no está Dios y lo que Dios no ocupa, porque nosotros no queremos dejar que Dios lo ocupe, el diablo sí lo va a ocupar. Y eso lo resalté en la vida y en el tiempo de la escritura cuando Faraón, cuando Faraón realmente tenía en esclavitud al pueblo, cuando Faraón tenía este pueblo oprimido, cuando Faraón realmente tenía obras satánicas, porque lo que tenía era rabia, como odio, como envidia, porque el pueblo se multiplicaba, y vemos la opresión, la esclavitud que él le daba al pueblo, porque el pueblo se había olvidado de Dios. Inmediatamente no estaba Dios en ese momento, pero sí estaba el enemigo usando una persona para esclavizar y llevar a oprimir al pueblo. Y es lo que yo quiero hacerte entender. Por cuanto no estás entendiendo la visitación en tu casa, por cuanto no estás entendiendo la visitación que Dios está haciendo en tu vida, quizás en una persona. Por eso es que nosotros tenemos que estar siempre atento por dónde es que Dios se va a meter, porque quizás hay personas que dicen, no, Dios mío, gracias porque me visitaste. Te visitó porque te dio una bolsa de comida, te visitó porque te dio una bendición. Es maravilloso reconocer que Dios se está metiendo por un lugar en muchas veces de nuestra vida por bendición. Pero ¿qué tal cuando Dios nos visita de una manera o de una forma quizás incómoda, o quizás que no te agrade, quizás que no te guste, como una persona mendiga, como una persona que realmente te pida, como una persona que realmente te venga a impartir el mensaje, por una persona que te venga a exhortar, por una persona que te venga a impartir una profecía incómoda que no te agrade, porque realmente esa profecía es lo contrario de lo que tú anhelabas? Por cuanto no están entendiendo mi visitación, van a tener consecuencia. Por cuanto no comprendieron y no me reconocieron, van a tener una grave consecuencia. Y yo quiero resaltar un pequeñito testimonio. Yo he visto cómo realmente Dios visita a personas y les toca la puerta de su corazón, y le toca las puertas de su casa, y le toca las puertas del matrimonio, y le toca la puerta de sus hijos, y le toca la puerta de mil y un manera. Se les disfraza como en ese momento como la persona más pobre, como la persona más necesitada, y no conocen la visitación de Dios, y después están llorando, y después están gimiendo, y después lo que viene en esa casa es destrucción, porque Dios quiso darle paz, Dios quiso darle
darle bendición, Dios quiso restaurar el matrimonio, Dios quiso restaurar a los hijos, pero por cuanto no aceptaron la ayuda de Dios y la visitación de Dios, realmente tuvieron una grave consecuencia, porque es muy fácil decir Dios me visitó porque me dio con una bendición, pero ¿qué tal cuando viene Dios a pedirte cuando tienes lo último que tienes en el bolsillo? ¿Qué tal cuando Dios viene a pedirte en ese momento una comida y tienes la comida contada? ¿Qué tal cuando una persona te pide por unos días quedarse en tu casa y en ese momento no te dio la gana porque el egoísmo pudo más? ¿Qué tal cuando una persona te llama para pedirte ayuda, pero no quisiste porque no te dio la gana, porque endureciste tu corazón? ¿Qué tal cuando una persona realmente necesita la ayuda tuya y te encierras y cierras tu corazón y en lugar de extenderle la mano no quisiste? ¿Qué tal cuando Dios toca el corazón de una persona de siempre ir a sembrarte la palabra, de siempre ir a predicarte en tu casa y realmente no te dio la gana de recibirlo más? Ahí es donde realmente Dios dice, por cuanto desechaste la paz, el amor, la benignidad, la contemplación, la misericordia que te quería mostrar y te quería dar en tu vida, con tus hijos, con tu matrimonio, pues vas a entender también cuando yo no estoy en un lugar. Y cuando yo leía esto, yo decía, Dios mío, líbrame de yo no entender cuál es la visitación que tú estás haciendo en mi vida. Y para yo, porque la palabra de Dios antes de salpicar para allá, primero salpica para acá, porque ella es una espada de doble filo. Al mismo tiempo que yo la estoy predicando, me está exhortando a mí y te está exhortando a ti. Y cuando yo leí esto, me acordé de una vez, que a mí una vez una persona por medio de las redes, en la cárcel, esa persona realmente me empezó a escribir y estaba en la cárcel y me quería pedir ayuda. Yo lo estuve ayudando por un tiempo, pero llegó un momento que yo no quise hacerlo más porque yo dije, ¿qué tal que esta persona esté consumiendo? Y yo realmente, esta persona abuse. Entonces agarré el dinero para consumir. Y bueno, Dios me vio y Dios vio que en ese momento yo no quise extenderle más la ayuda a la persona por insegura y quizás por egoísta o quizás en ese momento porque no me dio la gana. Y no entendí la visitación de Dios. Y después tuve que pagar un precio de consecuencia porque realmente no era la persona que me estaba pidiendo. Era Dios quien me estaba visitando. En ese momento a través de esta persona porque estaba necesitado, porque tenía hambre, porque realmente necesitaba. Y ahí es donde realmente vi la consecuencia, porque muchas veces Dios no te va a venir a ti y mostrarse a tu vida. Mira, ven, aquí llegué yo con esta bendición y todos sabemos, Dios llegó a casa, Dios llegó a mi vida porque me dio un empleo, Dios llegó a mi vida porque, mira, me dio el carro del año, Dios llegó a mi vida porque me dio la mejor ropa, Dios me dio a mi vida porque me dio un buen matrimonio. ¿Qué tal cuando Dios llega de una manera extraña, como ese ladrón que muchas veces no nos agrada, como esa prostituta que muchas veces nos visite de una manera humilde, de una manera que nosotros realmente no esperamos, para ver cómo actuamos, para ver cómo realmente ayudamos, para ver cómo extendemos las manos? Vemos aquí que Jesús estaba llegando a la entrada de Jerusalén, entró en ese momento a este pueblo realmente, muchos aplaudían, muchos en ese momento lo recibieron, estaban cerca de Jesús, pero no entendían quién era el que estaba cerca. Y así hay muchas personas recibiendo milagros, sanidad, Dios le da profecía, Dios le habla, Dios le dice, Dios lo toca, sienten, lloran, patalean, pero no están entendiendo quién lo está tocando, quién le está haciendo el milagro, quién le está hablando. Yo he visto y he experimentado esto, gente que Dios realmente les está dando una bendición en casa maravillosa porque la visita es el mismísimo Dios y está Dios queriendo traer la paz y la unión, la restauración en esa casa y no lo quieren aceptar. No lo quieren aceptar y esto es doloroso porque realmente cuando Dios no ocupa un lugar, el diablo se encargará de ocupar ese lugar. Por cuanto no entendieron mi visitación, pues van a sufrir lo que realmente yo nunca quise que sufriera.
Porque tuve un tiempo en ese tiempo de proceso, en aquel tiempo, ¿por qué? Porque realmente Dios siempre quiso que lo que yo entregara, lo que yo diera, lo sembrara, pero como en ese momento cerré mi corazón por la duda de que esta persona estuviera consumiendo y yo estuviera dándole a una persona, era un vicio, literalmente la consecuencia fue para mí, porque Dios nos manda a sembrar, Dios nos manda a ayudar, Dios nos manda a extenderle la mano. Si una persona llega a tu lugar de tu casa, a un lugar de tu negocio, no sé, al lugar de tu vida, no sé, en cualquier momento, un carro, una camioneta, si tú estás a tu alcance, no lo dudes de ayudarle, de extenderle la mano, porque tú no sabes por cuánto esa persona está pasando, y cuando esa persona clame y no tenga la respuesta de Dios y te tuvo a un lado, Dios dice: yo te visité, yo te toqué la puerta, fui yo el que te estaba pidiendo, no era ella, no era él. Es importante que nosotros entendamos esta parte. Mira lo que nos dice la palabra en Mateo 25:31, y esta parte me conmovió mucho, porque esto no se trata ya de dones, esto no se trata porque eres el más alto de los altos que Dios está usando, ni tampoco porque eres el más pequeño. Esto no es porque realmente yo soy la más usada, aquel es el más usado, echamos los demonios afuera, tenemos autoridad y poder en el mundo espiritual. Esto no es nada más porque realmente Dios me usa mucho, porque tengo mucha sabiduría, porque tengo muchos dones. No, no, no. Ya aquí, cuando Dios hace una visitación, nosotros tenemos que tener cuidado. Dice la palabra de Dios: cuando venga el Hijo del Hombre, venga en su gloria acompañado por todos los ángeles. Creo que sí es este. Mateo 25:31 al 46. Vamos a ver. Entonces se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia. Y él separará a la gente como un pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a la derecha y a la cabra a su izquierda. Y dice la palabra: entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, fui extranjero y me invitaron. Este es para las personas que se creen que ellos son los únicos que tienen casa y que nunca nadie puede necesitar un alojo en su casa. Esto es para las personas que realmente cuando tienen casa creen que esa es la única casa y ese es su palacio, y nadie puede entrar y nadie puede quedarse por lo menos una noche, que le pidan el favor y que le pidan la ayuda. Esto es para las personas que no tienen comprensión, que realmente saben en ese momento que pueden extender la noche, la mano, con ayudar a una persona, que se queden por un momento o por una semana en su casa mientras que la persona resuelve. Esto es para los egoístas. Esto es para que los que realmente no están entendiendo cuando Dios viene de la manera, cuando viene a pedirte comida, cuando tiene hambre a través de una persona, a través de un hijo o una hija, y no están entendiendo cómo extender una mano con un plato de comida. Tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar. ¿Por qué resalto esto con el egoísmo? Porque se supone que Dios espera que nosotros le extendamos la mano a todo aquel cuando él tuvo hambre, cuando él no tuvo donde dormir, y cuando realmente tuvo sed, y cuando él realmente estuvo desnudo, porque dice la palabra: y estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. La palabra de Dios nos resalta, esto es para los hijos de Dios que realmente están reconociendo la visitación. Estas personas que realmente saben por dónde es que Dios está. Que Dios se puede manifestar en una cárcel, en una prisión, puede manifestarse con una persona que no tiene ropa, que tú puedas decir: yo tengo 5 camisitas, no importa, pero yo te regalo una. Mira, yo tengo nada más esto, pero toma, yo te regalo una. A mí no me importa, porque yo sé lo que no es tener, y yo sé que hoy tú no tienes, pero yo puedo tener y yo te puedo extender la mano.
Entonces, esas son las personas que están entendiendo su visitación, pero hay de aquellos egoístas, aquellas personas que no entienden la visitación. Entonces, esas personas juntas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber? Te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad. O te vimos desnudo y te dimos ropa. O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos. Entonces dice la palabra: y el rey dirá: le digo la verdad, cuando hicieron algunas de estas cosas, el más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Luego el rey se dirige a la izquierda y dirá: fuera de aquí ustedes, los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me invitaron a su hogar, estuve desnudo y no me dieron ropa, estuve enfermo en prisión y no me visitaron. Dice la palabra de Dios aquí. Entonces ellos responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre, o con sed, o como extranjero, o desnudo, o enfermo, o en prisión, o no te ayudamos? Y él le responderá: le digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos, mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán a la vida eterna. Entonces, muchas veces, en lugar de personas entender la visitación, cómo Dios se les está revelando, no lo están entendiendo. Y nos damos golpe de pecho diciéndole a Dios: somos hijos tuyos, somos los más cristianos, y resulta que estamos actuando como las cabras. Porque va a llegar el tiempo donde las ovejas van a ser apartadas y las cabras van a ser echadas. Y nosotros muchas veces estamos actuando como cabra y no como oveja. Y no como el pastor espera que sus ovejas actúen. Y el día del mañana no nos estemos quejando o llorando, pataleando y diciéndole a Dios: ¿por qué yo vivo esto? ¿Por qué yo padezco esto? ¿Por qué me está pasando esto? Por cuanto no estás entendiendo la visitación de Dios, por el egoísmo, por el pensar siempre en ti, por siempre querer tener la razón, porque siempre quieres, porque una de las cosas que vemos aquí, uno de los que realmente actuó bien, que son las ovejas, dice: ¿en qué momentos nosotros actuamos de esta forma? Y él le dijo: cuando vieron a mi hermano, cuando vieron al prójimo, cuando lo vieron en estas condiciones y ustedes lo ayudaron, me estaban dando eso a mí. Entonces, ahí es donde vemos la palabra realmente exhortarnos y hacernos entender de qué manera o de qué forma no estamos reconociendo a Jesús en nuestra vida. Ay, no, qué fastidio, y viene fulana de tal. Ay, ay, sí, me dijo que tenía que venir, pero ajá. Y entonces, ¿y hasta cuándo va a ser esto? Porque imagínate, yo no puedo estar todos los sábados en esto. Yo no puedo estar todos los sábados cocinando. Yo no puedo estar todos los sábados atendiendo a esta persona, porque yo también tengo que atender a mi esposo. Yo tengo que ser, no, vale, pero imagínate, este compromiso con Dios en la iglesia todos los sábados va a ser. Ay, no, porque qué fastidio, están exigiéndonos ahora, y que para esto y para lo otro, porque hay que arreglar el baño, ahorita hay que arreglar esto, y que, ay no, si piden plata, ay no, imagínate, ahora el vecino una fastidiadera cada rato: dame aceite, dame azúcar, dame arroz, ay no, fulana de tal, me llamó de no sé dónde, de la familia no sé dónde, que me está diciendo que si puede venir para acá y quedarse una semana porque no tiene dónde venir. ¡Qué fastidio! ¡Ay no! Por cuanto no estás entendiendo la visitación de Dios y estás cerrando tu corazón a lo que Dios mismo te está pidiendo a través de estas personas, y se te está disfrazando detrás de las personas y no estás entendiendo y estás cerrando tu corazón, vas a entender también la visitación que Dios te quiso dar y no quisiste aceptar. Y después vas a estar llorando y gimiendo porque por cuanto
una persona necesita la ayuda y clama al cielo y tú estás presente para Dios usarte y tú no le extiendes la mano, vas a tener consecuencias porque lo que tú siembras cosecha. El problema de las personas que son cabras quieren siempre recibir ayuda, bendición, que cuando yo llame al cielo, Dios me responda, Dios me dé, Dios ayúdame, tú no siempre, tú los otros le reclaman a Dios porque no tienen, porque Dios no me ayuda, pero son los que menos quieren extenderle la mano a otro. Son los que menos quieren ayudar y sembrar. Si quieren recibir cosecha, pero no quieren sembrar nada. Entonces, cuando tú ves esto, esta palabra es para que nosotros entendamos. Mira, cuando yo viví esa experiencia que te estoy diciendo de aquel tiempo, yo dije, yo más nunca dudo cuando Dios realmente me está tocando el corazón. Porque hay que tener discernimiento para eso también, porque hay personas que se abusan. Pero es preferible muchas veces extender la mano y que se abusen, porque la palabra de Dios dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. O sea, no nos cansemos de hacer el bien. Tú sabes cuántas personas se cansan de hacer el bien y no les da la gana de extenderle la mano. No, porque yo ayudaba, porque yo daba, porque yo esto. Y mira todo lo que me han pagado, mira todo lo que me hicieron, mira todo lo que... ¿Y hasta cuándo vas a permitir que tu corazón se ponga duro por la actitud y por las cosas de las demás personas? Mira, ¿qué será que tú me puedes ayudar para que me fíes esto? No tengo. No, porque no, ya estoy cansada de tanto esa fiadera. Y Dios dice, te estoy tocando hace rato la puerta y me la estás cerrando, pero cuando tú clamas hacia mí, si quieres que yo te responda, si quieres que yo te ayude, si quieres más plata, si quieres más bendición. Y ahí es cuando Dios dice, por cuanto no has entendido mi visitación. Y cuando Dios visita un lugar, y cuando Dios toca la puerta en nuestras vidas y nosotros no le entendemos, cuando Dios se da la espalda en esa casa, en ese matrimonio, en esa vida tuya, créeme que lo que viene no es bueno. Porque Dios es un amor con nosotros, pero también es un Dios como Padre nos castiga para que entendamos la lección. Yo la entendí y créeme que no la entendí de la manera bonita. Clamaba y Dios no me ayudaba para que entendiera lo que aquella persona cuando me pidió la última vez que yo cerré mi corazón. Yo recuerdo, esa persona tenía hambre, esa persona no tenía ayuda, esa persona no tenía a nadie. ¿Y tú sabes qué pasó? Yo también necesité, también tuve hambre y también sentí el dolor, sentí la escasez y Dios me decía, ¿tú estás sintiendo esto? Él también lo sintió. Aguanta. Así mismo me lo hacía entender Dios. Ay, que Dios es malo. No, Dios no es malo. Es que si no me da la lección, yo no aprendo. Yo no valoro. Yo no lo respeto. Yo no entiendo la visitación. Hoy en día entiendo por dónde es que Dios se me está metiendo. Y así yo sea que no, en ese momento no sea... esté dudando, no importa. Si me está pagando mal, bueno, Dios, que se arregle cuenta con Dios, pero yo quiero estar en paz y quiero tener mi conciencia delante de la presencia de Dios bien. ¿Cuántas personas realmente no están entendiendo la visita? No, mira, un sobrino que dice que le dé alojamiento aquí hasta no sé dónde, pero ajá. Imagínate, no, que el pastor me llamó y me dice que hay que aportar para tanto, no sé, para este mes, y entonces eso es una pedidera de plata, y entonces ellos no entienden que uno tampoco tiene plata. Y Dios dice, estoy entendiendo tu actitud cuando te estoy tocando la puerta. Qué dolores que nosotros, ay, llegó el tiempo, llegó Cristo, qué hermoso. Yo voy para la derecha porque yo soy una sierva, yo soy la ungida. Dios me usó, Dios me daba el don de sabiduría y discernimiento y de poder y de milagro y de echar demonios afuera y todo, no, Dios. Y cuando tú llegues en ese trono, cuando tú llegues en ese momento, Dios diga, mira, ven acá. Porque aquí yo tengo una pantalla donde yo te voy a poner todo, y te visité, y te toqué la puerta, y te dije, sí, pero yo iba para allá y los lugares y echaba demonios, pero te toqué la puerta, te visité, y no entendiste la visitación. No eres una sierva, eres una cabra para la izquierda.
Qué dolor que nos llamen cabra en lugar de ser siervos, de ser oveja en delante de la presencia de Dios. Mira lo que dice 2 Timoteo, me gustó mucho este versículo porque tenemos que cuidar nuestro corazón, porque de él mana la vida, dice la palabra. Y si tú y yo no cuidamos nuestro corazón, nosotros vamos a tener graves consecuencias, porque ahí es donde realmente el corazón va a estar duro y cuando Dios venga a visitarnos, nosotros no vamos a entender la visitación. Dice 2 Timoteo 3, 1 al 5, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Mira, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Para una persona no entender la visitación de Dios, una de las cosas que va a resaltar en esa persona es que se va a amar más él que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque si la visitación de Dios es con la ayuda de una persona para un hospital, para una prisión, o quizás para un familiar que esté necesitado, no lo sé, para una bolsa de comida, por una comida, para una moneda, para cualquier forma que Dios te quiera visitar y en el momento menos esperado, porque esa es la otra. Dios no te avisa cuando te va a probar. Cuando uno estaba en el liceo y te llegaba ese profesor y dice, oye, hay examen, y tú no habías estudiado, tú no sabías que había examen, a ti se te volvía la vida un momento ñique, porque tú dices, ¿cómo es que va a haber examen si usted no dijo, yo tengo? Pero se supone que como él es profesor, siempre te está dando tareas, siempre te está dando clases, se supone que si tú recibes la clase, tú deberías ya estar preparado. Así es con Dios, siempre nos está hablando, siempre nos está dirigiendo, siempre nos está dando la palabra, nos enseña. A la hora de la prueba no tengo por qué decirte te voy a visitar, porque tú deberías de ser un buen soldado de Cristo, una buena cristiana. Entonces, si la palabra está en ti, tú la vas a poner en práctica. Entonces, una de las cosas que vemos aquí es que el examen, cuando Dios viene a visitarte, no te va a decir, hoy hay prueba, sino que llegó con el examen y ya, te viene con la visita. Y cuando te viene con la visita, quiere ver cómo tú sales en esa prueba. Por ejemplo, el pueblo de Dios en ese momento tenía un examen y ellos no entendieron lo que realmente era pasar ese examen. Y al mismo Jesús se sintió conmovido como su pueblo no lo recibió con toda la aprobación que tenían que aceptarlo, con todo el honor y la honra que tenían que darle. Dice la palabra de Dios, porque habrán hombres amadores a sí mismos. Tenemos que amarnos tanto a nosotros, tanto, para nosotros no sentir el amor de otro. No, porque imagínate, esa persona me está diciendo que le regale una camisa, pero yo tengo nada más 5, imagínate, me voy a quedar sin camisa porque, no, porque yo ya estoy cansada de darle ese fulano de tal y ya no. Nos amamos y queremos más la conveniencia de nosotros que la de otro. Dice la palabra, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Por ejemplo, soberbios, nos creemos más que todo el mundo. Blasfemos, los fariseos blasfemaban, claudicaban, no tenían fe de Jesús. Así, no, ¿tú crees que eso es Dios que está usando esa muchacha? ¿Tú crees que Dios está usando ese pastor? No, yo no creo. ¿Tú crees que Dios está haciendo? No. Blasfemando con el Espíritu Santo y Dios haciendo milagros y Dios sanando y Dios levantando y Dios impartiendo su palabra y dudan, blasfeman contra la presencia de Dios. Desobediente. Cuando somos desobedientes, cuando no queremos agarrar la palabra de Dios, no, esto es mucho compromiso, yo de verdad quiero mucho a Dios, pero yo lo quiero a mi manera. Yo lo quiero a mi manera porque ya yo me cansé de estar caminando en obediencia, eso es demasiado estricto. Ok, desobediente a los padres, ingratos, impíos, a los que no respetan a sus papás, no los valoran, no los respetan, ok. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, gente calumniadores que no les importa sentarse en sillas de escarnecedores y está hablando y calumniando la vida de otro, ok. Interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infautos, amadores de los deleites más que Dios, amadores de los deleites más que lo de Dios.
que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Estos evita. Pero hay una traducción, vamos a buscarlo aquí. Esta es la Reina Valera. Estaba leyendo ahorita una traducción que creo que es la TLA. Vamos a buscarla, aquí ya la encontré. Vamos a leerla rapidito, porque dice otras palabras más claras. Sí. Debes de saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesadas solamente en ganar más y más dinero. Eso ya lo estamos viendo. ¿Cuántas personas están más afanados y no están entendiendo la visitación de Dios? Dios les está poniendo, Dios les está poniendo compromisos para su reino, para que trabajen para el reino. No, yo no puedo agarrar ese compromiso, ¿sabes por qué? Porque imagínate, yo tengo que trabajar y si yo no trabajo, yo no como. Y si yo no trabajo, yo no tengo esto y lo otro. No, imagínate, yo no voy a agarrar eso que el pastor, el fulano de tal me está poniendo en la iglesia. Lo que Dios me está mandando a hacer, no, eso es mucho compromiso para mí. Ok, por cuanto no estás entendiendo la visitación de Dios, el dinero se acaba. El trabajo se acaba. Lo que tú tienes se va a acabar. Pero quiero decirte algo. La palabra de Dios, lo único que no pasará en la vida. Y tu salvación está en riesgo. Dice, también habrán gente orgullosa que se creerán más importantes que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos, no podrán dominar sus malos deseos, no podrán tener dominio propio. La juventud hoy en día estamos viendo donde niñas, muchachitas ya están con la fornicación fuerte, cuando la lascivia las está controlando, cuando realmente hasta el mismo vicio ya las está controlando. Estamos viendo los tiempos, los últimos tiempos, y qué estamos esperando para nosotros entender la visitación de Dios, qué estamos esperando nosotros para agarrar esta palabra y que crea ese temor y esa reverencia ante la voz de Dios para nosotros organizarnos y decir, necesito estar delante de la presencia de Dios organizada y bien. Dice la palabra, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás, odiarán todo lo que es bueno, no se podrán confiar confiar en esos orgullosos, porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga la gana. No, porque es que mi vida, quien mando soy yo. Y yo no estoy para darle cuenta a nadie. Y yo no estoy para decirle a mi vida a nadie. No. Para mí, yo soy así y nadie me cambia. Ok, ya eso es señal de los últimos tiempos. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con sus conductas demuestran lo contrario. Y esto me gusta porque es que realmente el que ama a Dios se va a notar, no nada más con las palabras, sino con acciones. El que ama a Dios realmente no lo va a reflejar porque tú lo digas mucho o lo resalte o lo quieras exhibir de los labios hacia afuera nada más, sino que tienes que tener inmediatamente una actitud de lo que estás diciendo que lo amas. Entonces, habrán personas que dicen, amo a Dios, yo quiero a Dios, Dios es Dios, Dios es Dios, pero a la hora de obedecer, a la hora de Dios visitarlo, a la hora de Dios manifestársele, a la hora de Dios ver en ese momento, querer ver los frutos en esa persona, no va a tener frutos, ¿sabes por qué? Porque realmente son personas que no están en serio en los caminos de Dios. Yo quiero el día de hoy resaltar o ya culminar. ¿Cuántas personas Dios está visitando en su vida? Y no están entendiendo la visitación. Y en este momento es para que te sientes a arreglar cuenta con Dios. Por donde Dios te está visitando o te visitó ya y tú no la entendiste. O por donde Dios buscó de visitarte y tú no dejaste que entrara. Quiero decirte que Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie. Cuando Dios ve que en un lugar no lo aceptan y no lo quieren, se sacude. Porque sí va a buscar un lugar que lo valoren, lo honren y lo reconozcan. Yo quiero dejarte con esta palabra, que puedas entender la visitación
entender la visitación de Dios en tu vida. Dios te bendiga y que la paz de Dios te acompañe. Y recuerda que la palabra de Dios no es nada más para que la escuches, pone en práctica para que puedas ver fruto.